Bienvenido a otro video más, Shiba Inu, mi público Shiba Inu, ¿cómo están? Todos espero que estén súper mega bien, aquí estudiando el mega gráfico de nuestra moneda. No puedo creer que esta moneda haya subido y bajado para caer en soporte otra vez. De acuerdo a lo que veo en las métricas del BTC, mi gente, estamos siguiendo demasiado cerca esa gráfica y esto nos está trayendo un poquito de dificultad para poder subir o salir de allí, mi gente. Como vemos allí, francamente el Bitcoin bajó a soporte allí varias veces, ya lo ha hecho y ha rebotado no tan solamente una o dos veces, sino más de 3 veces la zona de ataque, que es la de 45.500, y ha rebotado. Esperemos que en esta vuelta sea la definitiva, porque vemos un rebote bastante agresivo allí que estuvo, y eso es lo que estoy mirando con Chip, que bastante está respetando la zona de 23.500 y 24.500. Si pueden verlo bastante claro en esa zona allí, es básicamente hemos tenido bastante trading allí que nos hace rebotar de esa área, porque está en una manera solidificando ese precio allí y rebotando hacia el alza. Pero esperemos que no dure demasiado, porque es que la gráfica es demasiado similar. Entonces si el Bitcoin sigue su rumbo decreciendo, al igual lo vamos a hacer nosotros, y esperemos que ese soporte que le estoy señalando ahí nos sirva de colchón. El precio, señores, de las cripto están manteniéndose y lateralizando, subiendo, bajando, muy volátil el mercado. El miedo extremo está apoderado de todos los inversores, y vemos que el precio de los BTC 38.800, Ethereum 2.600, Solanas 84 y BNB 377. Señores, tengan todas sus monedas estables, porque no hay para nadie en este año. La volatilidad es la orden del día. Aquí vemos que por lo menos algo está pasando con los holders, que estamos creciendo vertiginosamente. Ya lo que falta somos 200.000 personas para el 1.200.000 en CoinMarketCap, pero yo le garantizo a ustedes que somos más de 4.5 millones de gente con lo que está pasando a nivel mundial. Y miramos aquí el overview de la gráfica y miramos que estamos en decrecimiento en comparación hace 7 días atrás, y vemos que hemos por lo menos respetado, vuelvo y les repito, 23.500 y 24.500. pero si se fijan en market, aún siguen creciendo los listings. Esta es la única moneda que usted le da para abajo, para abajo, para abajo, y no se acaban los exchange, incluso cargan más. A esto me refiero porque el criptomercado tiene un miedo extremo, pero como vemos aquí, la gráfica vuelve y se parece a la gráfica que estamos estudiando ahora mismo. ¿Qué significa esto? Que las grandes noticias nos indican lo siguiente. Vengan rápidamente a la nueva manera de ganar dinero en The Animal Farm, que ya abrió el Piggy Bank. Miren mi estrategia, que se le estaré revelando a todo el que entre. Ya tenemos a 2 miembros del equipo. Felicidades por sus adiciones. Y esto es igual que el Drip Garden. El que no ha tenido la posibilidad de ver ese video, por ejemplo, miren cuánto gano yo de Drip Garden cada 12 horas. Así mismo será en el Piggy Bank, con esta estrategia de 3%, toda esa bóveda activada y corriendo. Por eso tienes que suscribirte, darle like, activar las notificaciones, porque ya comenzamos mirando. Nos indican que ya somos más de 4.5 millones de holders, y esto estamos en pura expansión. Quédate hasta el final para que entienda el por qué es tan importante que Wirex, que tiene más de 4.5 millones de usuarios, nos listó, y porque Willis y John Richmond están dando mucho de qué hablar de nuestra cripto, Por eso es lo importante estar activos con las noticias de las inversiones que llevas diariamente, porque Shiba Inu podría convertirse en la comunidad más grande en Twitter.
Gracias a Milkshake, Cozy Chip, y ya somos más de 12,000 miembros en la comunidad de Twitter. Miren la comunidad Chip Twitter aquí directo y en vivo, mi gente. El que no, mire Wireless cuando listo. Mírenlo aquí. Yo formo parte de los 12,200 miembros. Si tú no lo eres todavía, ve corriendo porque las noticias están cayendo todas aquí. Y es súper mega divertido estar todos juntos en una misma comunidad. Por eso es que las noticias como que la tasa de la quema ha aumentado en casi un 300% en comparación a la semana anterior, ya que se han quemado 436,36 millones de chivas en los últimos 7 días, ¿ok? Esto ha hecho de que todas estas informaciones lleguen a Estados Unidos, Canadá, Asia y, no menos importante, Europa, que la acabamos de ver ahora mismo. Por eso es que hay que quedarse hasta el final para ver lo que va a pasar en este 2022, porque la noticia estelar es que el desarrollador principal de Shiba Inu, Satoshi, dijo que nunca se irá. No es un multimillonario aún, sino un tipo normal que hace todo lo posible para construir Shiba de manera diferente. Quédate hasta el final para ver lo que dice el desarrollador Satoshi Kusama. Mírenlo aquí, señores. Empezamos con las megas informaciones, porque Shiba Inu ahora tiene más de 4.5 millones de nuevos poseedores potenciales, ya que Wirex listó y Wirex cuenta con 4.5 millones de usuarios y es una pasarela de pago, billetera y también una aplicación donde puedes usar criptomonedas. En estos días hubo nuevas adiciones y, no menos importante, dejaron de incluir a Chiva. Además, Chiva también incluye, junto con su adición, a Luna, Cosmo, Atom, BSH, que es Bitcoin Cash, Orchid Protocol o XT y Engine Coin. Estas son las monedas, para que conozcan las nomenclaturas, mírenlo aquí, que fueron adicionadas junto con Shiba Inu para hacerlo viral, mi gente, ¿eh? Eso es lo importante, de que nosotros estamos en todos lados. Aquí vemos como el desarrollo de que la comunidad Chip Twitter, ya somos más de 12,200. Esa fue noticia, ya se nos quedó atrás, mi gente. Y esto es súper mega importante para estar todos juntos en una comunidad. Gracias a Milkshake y a Cozy Chip, que hacían tanto por nuestra comunidad. Y ahora vamos a todos juntos estar en una misma página, que será la Twitter de Chip oficial, Twitter de Chip oficial. Mírenlo aquí, ya yo formo parte de él. Y esto, me siento súper orgulloso que estamos a ese nivel, Aquí vemos que Estados Unidos, Canadá y Asia prefieren a Shiba Inu. Entre las top 10 monedas que nos prefieren. Vamos a ver las otras quiénes son. Pero en esta semana Shiba Inu es reconocida como la criptomoneda de mayor holders en Estados Unidos, Asia y Canadá. CoinGecko, la plataforma independiente, ha hecho ese cálculo y le ha dado seguimiento, y somos la criptomoneda número 1 del mundo, y ha publicado ese informe recientemente, que ha habido 10 monedas más populares. Estamos entre Estados Unidos, Canadá y Asia, y estas son las monedas que ellos anunciaron que forman parte de la top 10 dentro de su plataforma. Vemos allí que estamos en el número 7 entre el conjunto de monedas que ellos anunciaron. Vamos a acercarlo un poquito para ver las monedas que son. Ok, aquí vemos las monedas que son. Vamos a verla aquí. Anda. No podemos ver las monedas, pero vamos a intentarlo de nuevo porque me interesa sobremanera. Yo sé que a ti también. Ok, aquí la vemos. Ok, aquí lo logré. En Asia, estas son las 10 monedas para que la conozcan, que es importante. En Asia, miren lo que tenemos en Asia. Es que hasta yo lo voy a investigar. Y aquí tenemos en Canadá.
Miren las monedas en Canadá, cuáles son las más preferidas. Y aquí tenemos la de Estados Unidos. Bueno, la de Estados Unidos nada más salió Asia y Canadá. Asia y Canadá, pero esas son las que nos interesan. Por eso fue que acerqué tanto la noticia, porque podemos sacar algo importante. Yo sé que tú, que eres inteligente, vas a observar cuáles son las reales en USA, Asia y Canadá, mi gente, Así que vamos arriba, porque le mostré un truquito para saber de las monedas, la cual pueden sacar sus inversiones también, no solamente Shiba Inu. Aquí vemos, señores, la noticia estelar del desarrollador Satoshi Kusama, diciéndose que nunca se retirará, y esto se debe a los informes prolíferos de André Cronch y Anton Neil, que se fueron y renunciaron a contribuir al espacio de finanzas descentralizadas. Satoshi Kusama, el desarrollador líder seudónimo de Shiba Inu, reiteró su compromiso con el desarrollo del ecosistema chip. En una publicación Twitter compartida, Kusama declaró que continuará contribuyendo con su cuota al ecosistema Shiba Inu mediante la creación de proyectos útiles que ayudarían a la criptomoneda, y esto considere el aumento de su utilidad. Veo un futuro, dice él, donde la mayoría ve el final. Lo que entiendo es que no soy multimillonario y nunca lo seré. Solo soy un tipo normal que hace lo mejor que puede por Shiba Inu. Dijo el desarrollador principal de Shiba Inu, independientemente de la ira y tontería y extorsión. No me rendiré hasta que forjemos un nuevo mundo, dice Satoshi Kusama, comprometido con nuestra gran familia, Así que en estos días hubo publicaciones de renuncia de directivos de algunas compañías, pero en estos días Satoshi reiteró que sí, que se queda con nosotros, y eso es lo importante. Eso, suscríbete, da like, activa las notificaciones, porque CryptoCocker te deja. Gracias por tu asistencia.